El día que Europa escuchó el nombre Kendry Páez, la tarde en Alemania tenía un aire distinto. No era un simple partido de pretemporada, ni un encuentro rutinario en el calendario europeo. Desde horas antes del pitazo inicial, algo flotaba en el ambiente. Las calles alrededor del Migua Arena estaban más concurridas de lo habitual. No era una final, ni un clásico, pero el murmullo de la gente dejaba claro que todos esperaban ver algo nuevo. Era el debut oficial de Kendry Páez en Europa, un momento que el fútbol ecuatoriano aguardaba con ansiedad desde hacía meses, quizá años. No se trataba de una oportunidad surgida por accidente. El Chelsea, en una estrategia calculada y fría como un ajedrecista de élite, había decidido ceder a su nueva joya al Racing Club de Estrasburgo, un equipo de media tabla en la Ligue 1 francesa, con suficiente competitividad para exigirle, pero sin la presión asfixiante que significa jugar en Stamford Bridge. El objetivo era claro: curtirse, adaptarse y evolucionar. Eran las 16:45 en Alemania. El sol, todavía alto, pintaba un tono dorado sobre las gradas que poco a poco se llenaban. En un rincón del estadio, un grupo reducido de ecuatorianos ondeaba banderas tricolores con un entusiasmo contagioso. Entre cánticos y vítores, se escuchaba el nombre del chico que, con apenas 18 años, cargaba sobre sus hombros las ilusiones de un país entero. Cuando el equipo saltó al campo, el rugido del público local fue educado pero curioso. Muchos no sabían quién era ese muchacho moreno, de mirada serena y pasos firmes, que ocupaba su lugar en la línea de titulares. El dorsal 10 en su espalda no era casualidad. En Francia, ese número sigue siendo sinónimo de magia y responsabilidad. Y aunque el peso de esa camiseta ha derrumbado a más de uno, Kendry la vestía con la naturalidad de quien se sabe diferente. El pitazo inicial marcó algo más que el comienzo de un partido. Era el arranque de una historia que, de salir bien, podría narrarse en los anales del fútbol sudamericano como uno de esos capítulos en que un joven cruza el Atlántico para convertirse en leyenda. Los primeros toques de Kendry no fueron de prueba ni de timidez, un control orientado impecable, una pausa para leer el movimiento rival y un cambio de ritmo que dejó a su marcador con la mirada perdida. En ese instante, los murmullos en la grada se transformaron en atención absoluta. El comentarista local, casi sin querer, dejó escapar una frase que más tarde resonaría en redes sociales: Seegar con jogue come si la vai teja 200 matches profesionales. Este chico juega como si ya tuviera 200 partidos profesionales. Era un cumplido espontáneo, pero encerraba una verdad: la madurez en su juego contrastaba brutalmente con su edad. A los 12 minutos, la primera jugada que haría levantar a todo el estadio. Recibiendo un pase en la banda izquierda, Kendry encaró a su defensor, amagó hacia afuera, recortó hacia adentro y metió un pase filtrado con el exterior del pie que rompió dos líneas defensivas. El delantero del Estrasburgo no logró definir, pero el público ya había tomado nota. No era un debutante común. En la zona de prensa, los periodistas franceses empezaban a intercambiar miradas y tomar notas apresuradas. Algunos recordaban haber leído su nombre cuando el Chelsea cerró su fichaje por una cifra millonaria, pero pocos lo habían visto jugar en vivo. Ahora, lo que observaban era un chico que no solo tocaba la pelota, sino que parecía conversar con ella, como si hubiera un idioma secreto que ambos compartían. Sin embargo, no todo era magia y fantasía. El fútbol europeo no perdona. En el minuto 27, un choque físico contra un mediocentro alemán de más de 1,85 metros lo dejó momentáneamente en el césped. Fue un golpe seco, un recordatorio de que aquí la técnica debe convivir con la resistencia física. Kendry se levantó, se sacudió el pantalón y pidió la pelota de inmediato. Esa reacción, tan simple y tan elocuente, arrancó un aplauso espontáneo. En Londres, a cientos de kilómetros de distancia, scouts y miembros del cuerpo técnico del Chelsea observaban el partido por transmisión en vivo. Cada gesto técnico, cada movimiento sin balón y cada decisión táctica estaba siendo registrado. Para ellos, este debut no era un capítulo aislado, era el primer examen real dentro de un plan de formación que, si salía bien, lo llevaría de regreso a la Premier League como un jugador hecho y derecho. En Ecuador, la historia era distinta. Allí no se analizaban estadísticas ni se medía el éxito en metros recorridos o pases completados. En Guayaquil, Quito, Cuenca o Esmeraldas, las familias se reunían alrededor de una pantalla para ver a ese chico de Independiente del Valle que ahora juega en Europa.
Para ellos, cada regate era motivo de orgullo, cada pase un recordatorio de que el talento ecuatoriano podía codearse con los mejores. El primer tiempo terminó 0-0, pero el marcador era lo de menos. Los medios locales ya tenían titulares listos: la perla ecuatoriana deslumbra en su estreno, Páez juega sin miedo en Alemania, Estrasburgo encuentra a su nuevo cerebro. El entrenador rival, en la conferencia de descanso, no pudo evitar mencionarlo: ese número 10 tiene algo especial. No se esconde, lo que estaba ocurriendo iba más allá de 45 minutos de fútbol. Kendry Páez estaba dejando claro que su llegada a Europa no era un capricho de mercado ni un experimento de cantera. Era el inicio de una misión: aprender, adaptarse y triunfar. Y en esa primera mitad, había dado señales inequívocas de que estaba listo para el reto, pero lo mejor y lo más duro aún estaba por llegar. Porque en Europa, un buen debut es solo la primera página de un libro que hay que escribir semana a semana. Y Kendry, sin saberlo, ya estaba atrapando la atención de todos los que, desde Francia, Inglaterra y Ecuador, iban a seguir cada capítulo de esta historia. El túnel que conectaba los vestuarios con el césped se sentía como un pasillo de presión. No por la magnitud del rival, sino por lo que significaba para Kendry Páez volver a pisar el campo tras esos primeros 45 minutos. El descanso había sido breve, pero suficiente para que el entrenador del Estrasburgo le diera indicaciones concretas: mantener la calma, no precipitarse en los pases y buscar diagonales más profundas para romper el bloque defensivo alemán. El marcador seguía 0-0, y aunque no había goles, la sensación en las gradas era de expectación. Algo se estaba gestando. Los aficionados locales, que al inicio habían llegado con más curiosidad que entusiasmo, ahora aguardaban el regreso de ese joven número 10 que había logrado encender el partido con destellos de clase. Cuando los jugadores reaparecieron, un murmullo recorrió el estadio. No era un cántico, ni un rugido, pero sí el murmullo típico de cuando algo o alguien empieza a ser tema de conversación. El nombre de Páez ya había pasado de boca en boca entre los espectadores. Minuto 46, apenas rodó el balón, Kendry recibió un pase de seguridad en la zona central. Su primer toque fue hacia adelante, acelerando el ritmo. Cambió de pierna, amagó y soltó un pase filtrado hacia la banda que dejó a su lateral mano a mano con el extremo rival. Esa jugada no terminó en gol, pero fue suficiente para que el técnico del Estrasburgo, de pie junto a la línea de banda, aplaudiera con fuerza. Minuto 50, llegó su primer enfrentamiento físico serio de la segunda mitad. Un centrocampista rival, consciente de que la técnica de Kendry podía destrozar el equilibrio defensivo, le fue encima con una entrada dura. El impacto hizo que el ecuatoriano cayera al césped, rodando una vez antes de levantarse. El árbitro pitó falta y mostró la amarilla, pero lo que quedó en la retina del público no fue la sanción, sino la reacción del joven. Se levantó sin reclamar, tomó el balón y rápidamente se colocó para ejecutar la falta. Esa determinación, esa ausencia de victimismo, no pasó desapercibida para la prensa. Minuto 55, el momento que arrancó el primer aplauso unánime de todo el estadio. Kendry recibió el balón cerca del círculo central, giró sobre sí mismo para escapar de la marca y, con una visión que parecía de cámara lenta, lanzó un pase de 35 metros, bombeado y preciso, hacia el delantero centro. El atacante controló, remató, y el arquero rival salvó con una estirada milagrosa. No fue gol, pero sí la confirmación de que había un nuevo arquitecto sobre el césped. Las cámaras de televisión se quedaban con él cada vez que tocaba la pelota. El comentarista francés lo resumió así: Il joue avec un calme incroyable pour son âge. On dirait qu'il est ici depuis des années. Juega con una calma increíble para su edad. Parece que llevara años aquí. Minuto 62, el Estrasburgo cambió el esquema. El entrenador decidió mover a Kendry unos metros más arriba, liberándolo de ciertas tareas defensivas para que pudiera concentrarse en la creación ofensiva. Esa modificación fue clave. En cuestión de minutos, el joven empezó a recibir balones más cerca del área, y su influencia creció exponencialmente. Minuto 70, la jugada que pudo haber sido su consagración inmediata. Recibió un balón al borde del área, enganchó hacia su zurda y soltó un disparo raso y colocado que pasó rozando el poste derecho del arquero. Hubo un suspiro colectivo, una mezcla de lamento y admiración. Algunos ya se imaginaban ese gol como portada de los periódicos del día siguiente.
Minuto 78, la fatiga empezaba a notarse. Era su primer partido oficial en el fútbol europeo y aunque su resistencia física era notable, la intensidad de los duelos y el ritmo del encuentro empezaban a cobrar factura. Sin embargo, no dejó de pedir la pelota. Cada vez que la recibía, la tribuna se inclinaba hacia adelante como si intuyera que algo estaba por suceder. Minuto 84, el cambio. El cuarto árbitro levantó el cartel con el número 10. En ese instante, los aplausos fueron evidentes. No un rugido ensordecedor, pero sí un reconocimiento sincero. Incluso algunos aficionados rivales se sumaron, algo poco común en este tipo de partidos. Kendry salió caminando con calma, chocó la mano de su reemplazo y saludó al entrenador. En la banca, mientras bebía agua y respiraba profundamente, los asistentes técnicos le daban palmaditas en la espalda. Sabían que había superado la prueba más difícil, no se había escondido, había jugado con personalidad y había dejado huella. El partido terminó 0-0, pero el resultado era irrelevante para lo que se comentaría después. En la zona mixta, un periodista francés le preguntó, en un español con acento marcado, ¿qué siente después de este primer partido en Europa? Kendry sonrió, tomó un segundo para pensar y respondió con una naturalidad que sorprendió, feliz, pero no satisfecho. Esto apenas empieza. Esas palabras se replicaron en titulares y redes sociales. No era solo un debutante, era un joven consciente de que el camino sería largo y que lo importante no era un partido, sino la constancia. Mientras el equipo regresaba al vestuario y la prensa comenzaba a enviar sus crónicas, una certeza empezaba a instalarse: el nombre Kendry Páez ya había sido escuchado en Europa y no iba a ser olvidado fácilmente. La mañana siguiente al debut de Kendry Páez en el Estrasburgo comenzó con un fenómeno mediático que ni el propio jugador había dimensionado. Los periódicos deportivos franceses, habitualmente dominados por las portadas del PSG, Marsella o Lyon, habían dejado espacio para un chico de 18 años recién llegado de Ecuador. Su nombre aparecía en titulares que, aunque medidos, ya destilaban admiración y curiosidad. Le Diamante Equateur, el diamante de Ecuador, fue la frase que eligió L'Équipe para abrir su artículo principal. El texto comenzaba describiendo su debut con una narrativa que parecía más un prólogo de novela que una crónica deportiva. En el Migua Arena, mientras el sol se despedía sobre las gradas, un joven número 10 demostró que el talento no entiende de pasaportes ni de edad. Kendry Páez, con una serenidad impropia de un debutante, jugó como si llevara años en la Ligue 1. El Parisien fue un poco más prudente, aunque no menos elogioso. No hay que precipitarse con comparaciones ni coronaciones, pero lo que mostró el joven cedido por el Chelsea invita a pensar que Estrasburgo tiene en sus manos un futuro crack. En Inglaterra, el eco llegó rápido. The Guardian dedicó un párrafo en su sección internacional. Chelsea ha enviado a su nueva joya a Francia para que se foguee, y en su primer partido ya ha dado motivos para seguirlo de cerca. Kendry Páez mostró un repertorio de recursos técnicos y madurez táctica que rara vez se ve en un jugador de su edad. En redes sociales, las cuentas oficiales del Chelsea no tardaron en publicar un breve video con sus mejores jugadas del debut. La descripción era simple, pero cargada de intención. Step 1, completed. Paso 1, completado, acompañado de un emoji de diamante. Los comentarios de los aficionados londinenses se llenaron de mensajes divididos entre la sorpresa y la ansiedad por verlo algún día en Stamford Bridge. En Ecuador, la historia era distinta. La prensa nacional no solo reseñaba el partido, sino que lo trataba como un episodio histórico. El Comercio tituló: Kendry Páez debutó en Europa y ya ilusiona a todo un país, mientras que El Universo, más dramático, publicó: Estrasburgo fue testigo. Kendry juega como si siempre hubiera estado aquí. En programas de televisión como Deportes al Día o Fútbol Sin Límites, los panelistas analizaban cada toque de balón. El seleccionado Edison Méndez, invitado a uno de esos espacios, comentó: lo que más me impresionó no fueron sus pases, sino cómo se levantó después de la falta fuerte que le hicieron. Eso demuestra carácter. Y carácter es lo que define a los grandes. En Francia, los programas de debate futbolístico también recogieron el tema. En el popular show El Après Match, uno de los analistas, Pierre Lambert, señaló: este chico no solo tiene técnica, sino una lectura de juego excepcional. Y eso no se entrena tan fácil. O lo tienes o no lo tienes. Él lo tiene.
Lo que más sorprendió fue que incluso la prensa alemana, más pendiente de su propio equipo, dedicó menciones a Páez. El Kicker escribió, aunque el marcador quedó en 0, el joven ecuatoriano dejó las mejores jugadas del encuentro. Su visión y cambio de ritmo desarticularon varias veces la presión alemana, y mientras todo esto ocurría, en Londres, la directiva del Chelsea recibía informes detallados del cuerpo técnico y de los ojeadores presentes en el partido. Según filtró el medio Football London, uno de los comentarios internos más repetidos fue: si mantiene la cabeza fría y el nivel de compromiso, en 2 temporadas estará listo para la Premier. Pero no todo eran flores. Algunos columnistas franceses advertían del peligro de la sobreexposición mediática. En France Football, el periodista Lucien Arnaud escribió: la historia del joven sudamericano que deslumbra en su debut es un clásico del fútbol europeo. Lo difícil no es brillar una tarde, sino hacerlo cada semana. Aquí, las distracciones y la presión han arruinado carreras más prometedoras que la suya. Esa advertencia era un recordatorio de que el camino apenas empezaba. El propio Kendry, en declaraciones al diario El Alsace, mostró que entendía el reto: esto es solo un paso. Sé que debo trabajar más que nunca. Aquí todos los partidos son una final. La magnitud de su debut se medía no solo en las páginas impresas y los videos virales, sino en el hecho de que su nombre ya estaba en el radar de aficionados que 24 horas antes no sabían quién era. Y ese, en el fútbol europeo, es un arma de doble filo. La fama abre puertas, pero también multiplica la presión. El eco de esa tarde en Alemania seguía creciendo. Y en cada titular, cada tuit y cada análisis, había una sensación compartida: Europa acababa de descubrir a Kendry Páez y quería ver más.